tenemos acá es una caricatura del año 1935, cuando el radicalismo a instancias de Alvear levanta la abstención con la idea de que en las elecciones no va a haber fraude. Piensa que va a haber una reconciliación con Justo, que había sido su ministro de guerra, que van a poder brindar y que la voluntad popular va a consagrar al radicalismo en Buenos Aires. Acá está bailando con la provincia de Buenos Aires es Honorio Pueyrredón, y Lisandro de la Torre con la provincia de Santa Fe, que era el fuerte de los demócratas progresistas. El título es tremendo, Ilusiones de un optimista, como que el futuro que le aguarda es un futuro victorioso y donde todos van a estar celebrando el regreso a la democracia. Acá podemos ver un dibujo de Alejandro Silio, Nicanor Álvarez Díaz era su verdadero nombre, un asturiano que llegó muy joven a Buenos Aires y luego de algunos trabajos no como dibujante, finalmente es contratado para usar la revista Caras y Caretas, donde llegó a transformarse en uno de los dibujantes realmente más importantes. En este dibujo, Escobas Nuevas, esta es una de las tapas que pertenecen a la gestión de Marcelo T. Alvear como presidente. Vemos que es del año de octubre del 22, cuando recién iba a empezar su mandato. Escobas Nuevas está con su vicepresidente, el Pillo González, barriendo todos los vestigios de lo que quedaba del gobierno anterior, ¿no? Está barriendo algunas cosas, por ejemplo, mis memorias de Hipólito Yrigoyen, y una cantidad de situaciones que pareciera que quieren cambiarlas. Llega otra fase, otra imagen del radicalismo. Bueno, este es un dibujo de Víctor Valdivia, un dibujante boliviano que tenía una capacidad muy especial para dibujar, hacer un retrato casi perfecto, aunque caricatura, de todos los personajes significativos estamos en la plena década del 30, en el medio de la década infame. Es de junio de 1936 y hay un contrapunto, la típica payada, entre estos adversarios. En el medio, el presidente Agustín Pedro Justo. Alvear, presidente del radicalismo y aspirante a la presidencia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos que Manuel Fresco. Y los rodean todos los personajes de la década del 30. El ministro del Interior Leopoldo Melo, el doctor Nicolás Repetto, líder del socialismo, el doctor Antonio Santamarina, líder del conservadurismo, Matías Sánchez Orondo, José Luis Cantilo, líder radical en la provincia de Buenos Aires, que era presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Carlos Noel, el doctor Robustiano Patrón Costas, un conservador muy importante del norte, más precisamente de la provincia de Salta, nada menos que Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, y acá con esta caricatura casi como de un zorrito, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, que había sido socialista independiente y es el que tuvo el debate de las carnes con Lisandro de la Torre, que terminó dramáticamente con el asesinato del senador Enzo Bordavere. Acá estamos frente a un dibujo original de Antonio Bermúdez Franco, un artista que nació en Buenos Aires en 1902. Acá vemos este magnífico caricatura de Yrigoyen, la hizo cuando tenía solamente 17 años. El muchacho fue alumno de dibujo de un excelente pintor que fue Eugenio Daneri. Bueno, y acá lo que nos llama la atención es lo moderno de este dibujo para la época, como con muy pocos trazos y con una aparente simplicidad notable, consigue destacar los principales rasgos de este retrato caricatura de Hipólito Yrigoyen, donde lo está mostrando un poco con su actitud y su oficio de ganadero, ¿no? Con esa vaca que vemos atrás. Vuelvo a decir, llama la atención la síntesis de este dibujo, dado la época en que fue realizado. Aristide Rechaín dibuja acá una imagen del verano del 40 y es muy significativa porque es un momento en la Argentina en el cual hay una profunda crisis política pero también económica, y está el presidente Ramón Castillo, conservador, el presidente del radicalismo Marcelo T. Alvear
y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Moreno. Y están en la playa, al sol, en reposeras, durmiendo la siesta. Es toda una imagen, una simbología de la siesta de la política frente a la crisis. En este verano es cuando el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, tiene un plan económico que trata de conciliar los intereses del gobierno conservador con las aspiraciones del radicalismo para darle una cierta estabilidad. La economía argentina ya está muy afectada por la crisis de la Segunda Guerra Mundial, ha bajado la venta de las exportaciones de los productos primarios que exportaba Argentina, productos agrícolas ganaderos, y hay una crisis de industrialización de la Argentina, la necesidad de empezar a sustituir importaciones. Frente a ese panorama, lo que vemos es la clase dirigente más encumbrada haciendo una siesta de verano y descansando. Un magnífico dibujo en tinta de este gran dibujante que fue Arístides Rechaín. Aquí estamos frente a una litografía de Pedro Ángel Zavala, un uruguayo mucho más conocido con su sobrenombre con el cual firmaba, Pelele. Y aquí lo tenemos en una litografía, ahí lo vemos a Marcelo T. en su aspecto de dandy. Y esta litografía corresponde a un álbum que había hecho Pelele que se llamaba Álbum Gente Conocida. Bueno, y acá lo vemos a Marcelo cuando vivía en París. Y acá lo tenemos con todo su aspecto de dandy, con su galera, con su bastón de caña, con sus guantes, y es ahí donde guardaba los prismáticos. Es muy probable que se hubiera inspirado Pelele con un alvear en las carreras de caballos de Longchamp, muy cerca de París. Este es un hermoso dibujo traspasado a litografía, tan elegante el dibujo como Marcelo T. y toda su vestimenta. Bueno, acá es una tinta china original de Víctor Valdivia que refleja distintas escenas de la actualidad política del momento, plena década del 30. Por supuesto, acá está Marcelo Torcuato de Alvear, acá está Vicente Gallo, un personaje importante de la época de Alvear, desde antes también, una figura que había sido ministro del Interior, diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires. Acá está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. Acá está el gobernador de la provincia de Santa Fe, un importante dirigente, Manuel de Iriondo. Acá también está Alvear, simplificado casi como una peladilla, porque dice que Soldano hace comprar peladillas. Y acá hay un personaje muy singular, caricaturizado casi digamos con precisión, pero un personaje del barrio de La Boca, Reinaldo Elena, dirigente boquense, caudillo alvearista. Fue un hombre muy ligado a la vida de La Boca y a la vida artística de La Boca, amigo de Benito Quinquela Martín, de Juan de Dios Filiberto, un personaje que arranca en los años 20 y va a permanecer en la vida política de los argentinos hasta bien entrados los años 70. Era el caudillo alvearista radical del barrio de La Boca. Este es un dibujo magnífico. El autor es Eduardo Álvarez, es tapa de Caras y Caretas, en abril de 1937, es el año en el que se van a llevar adelante las elecciones presidenciales, como bien lo dice acá, y vamos a ver a todos los personajes políticos de la actualidad, todos ocupados, vestidos como obreros, con overoles, con mamelucos, poniendo en marcha los mecanismos de la gran máquina de las elecciones. Acá lo vemos a Alvear, a Robustiano Patrón Costas, al candidato de la Concordancia, Roberto Marcelino Ortiz, a Vicente Gallo, al ministro Leopoldo Melo, a Nicolás Repeto, candidato del socialismo, distintos dirigentes. Y lo vemos medio acá, escondidito, al presidente Agustín P. Justo, con un tornillo grande que dice media palabra. Alvear pregunta, ¿qué nos hace falta para ponerla en marcha? Y Patrón Costa le contesta, nada más que un simple tornillo, y el tornillo lo tiene el presidente. Es decir, que el presidente se reservaba la media palabra con la cual hacía al candidato que lo iba a suceder, porque esa era la metodología habitual para las elecciones en tiempos del fraude. El presidente imponía quién iba a ser su sucesor. Otro dibujo de Eduardo Álvarez en una portada de Caras y Caretas de mediados de 1934, Alvear conduce el gran colectivo radical, el gran ómnibus de todo el radicalismo, lo acompañan todas las figuras del radicalismo de la época, Tamborini, Noel,
Pablo Torello, Cantilo, Honorio Pueyrredón, etcétera, ¿no? Delfort del Valle, Mario Guido, todas las figuras del radicalismo. Y están parados en una barrera que dice 15 de julio. ¿Por qué? El 15 de julio se reúne la convención que va a decidir si el radicalismo se abstiene o participa de las elecciones. Mientras mantuviera la abstención, el radicalismo no tenía ninguna posibilidad de acceder al gobierno. La expectativa es levantar la abstención, participar en los comicios y ganar los comicios, ganar las elecciones. Por eso están detenidos en la barrera, pero listos para arrancar. Esperando que levanten la barrera, es el título de la viñeta de Eduardo Álvarez. Bueno, acá vemos a un dibujo de José Bava, un dibujo de este año, del año 18, es un dibujo original realizado en tinta china, donde Bava ha hecho un retrato de Regina Pacini, la esposa de Marcelo T. de Alvear. Todos sabemos que era una cantante lírica portuguesa muy interesante. Y puede ser que Regina haya tenido que ver, a lo mejor, para fomentar ese especial apoyo que Marcelo T. de Alvear brindó a diferentes artistas locales durante su gestión presidencial. No nos olvidemos que Marcelo T. de Alvear fue aquel que permitió que Carlos Gardel pudiera obtener ese pasaporte que le pedían negar para una salida suya a Barcelona, y Marcelo T. actuó personalmente para que le dieran ese pasaporte. Además, fue quien apoyó vivamente a uno de nuestros más grandes artistas plásticos argentinos, que fue Benito Quinquela Martín. Marcelo lo mandó en gira por Europa y, con carácter de embajador cultural argentino, recorrió las principales capitales de Europa, logrando un reconocimiento muy particular, muy especial. Bueno, y un poco eso, evidentemente, además de la calidad plástica de Benito, se lo debemos a ese apoyo concreto que le ofreció Marcelo T. de Alvear. Esta es una caricatura, retrato muy elegante, muy lindo, de Regina Pacini, repetimos, hecho por un joven artista, José Esteban Bava. Dos ilustraciones diferentes, una histórica y una actual. Juan Carlos Alonso dibuja para Caras y Caretas en 1922 un retrato magnífico que, según cómo se lo mire, si se da vuelta es Alvear, si se lo pone del otro modo es Hipólito Yrigoyen, con lo cual el futuro es incierto. ¿Cuál será el futuro presidente? Se pregunta si Alvear va a ser Alvear o si Alvear va a ser más Yrigoyen. Esa es la incógnita que plantea el dibujante en 1922 en Caras y Caretas. Acá tenemos una interpretación de Alvear más actual, un Alvear juvenil, lo vemos con cabello, con el bigote de la época, de los tiempos en los que Alvear fue el joven inspirador, fundador de la Unión Cívica de la Juventud, de la Unión Cívica y participante en la Revolución de 1890. Esta ilustración pertenece a un artista contemporáneo que es Horacio Spineto, dibujante, pintor, arquitecto, museólogo, que también escribe en el catálogo de la muestra. Acá estamos en la presencia de un dibujo magnífico, diría yo, de Luis Macaya. Es una tinta china que fue publicado en la revista Caras y Caretas en el año 1935. Lo extraordinario del dibujo y la calidad, que es un dibujo que lo podemos ubicar perfectamente dentro del periodo del Art Déco. Es característico ese tipo de dibujo, con las distintas maneras de trabajar la tinta con la pluma, y donde lo vemos a Marcelo T. en una actitud casi clásica, parece un emperador recostado sobre ese sillón característico del Segundo Imperio. Y fumándose un habano. Fumándose un habano. ¿Y quiénes son los que lo acompañan? Tomás Le Breton, una figura importante, siempre amigo de Alvear y ministro de su gobierno. Prócer en la Boca, además. Prócer en la Boca, fundador de instituciones en la Boca, como la Universidad Popular de la Boca. El doctor Delfort del Valle, un hombre muy importante del radicalismo. Y Elpidio González, que había sido su vicepresidente.
El dibujo es una maravilla. Sí. El dibujo, la tipografía, todo Claro. remite directamente a ese momento que Bueno, se conoce como Art Deco. Es de la época. Totalmente, tal cual. Fiel testigo plástico de la época.